Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas. Mortales, hablando de inmortales, como a nosotros nos gusta decir. Y bueno, nuestro equipo somos, por un lado, está Daniel Jándula, al que no vemos, pero que está en la trastienda, en la edición de todos estos vídeos. También Ham, que en su web introduce en los contenidos de su web, incluye también nuestros programas, su web Viaje a Ítaca. Y los que estamos aquí ante la pantalla, ante las cámaras, ante el micro, que somos, por un lado, Lázaro Covadlo. ¿Qué tal, Lázaro? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. María José Peña. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Y Graciela Molinelli. Hola, Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos bien. Y yo, que soy David Monteagudo. Muy bien, pues hoy vamos a hablar un poco sobre un cuento de Alfredo Bioy Casares, que creo que es suficientemente conocido. Adolfo. Pero bueno, aquí en todo caso Graciela ahora nos introducirá. Y el cuento es En memoria de Paulina. Un título que ya, claro, luego cuando uno lee el cuento y sabe qué es lo que ocurre en el cuento, pues ves que el título ya, claro, nos da alguna pista, En memoria, in memoriam. Suele hacerse eso cuando es alguna persona que ha muerto. Bueno, pues nada, sin más, porque en este caso Bioy Casares ya todos sabemos por dónde va la cosa, pues ya paso la palabra a Graciela, que es quien nos ha recomendado este cuento para que ella lo contextualice y lo introduzca. Así que cuando quieras, Graciela. Bien, bueno, pues Alfredo Bioy Casares es un escritor argentino. Nació en Buenos Aires y también murió en Buenos Aires en 1999. Es un escritor muy conocido, ha ganado el premio Cervantes en 1990 y ya tenía premios acá en la Argentina. Ha publicado bastante, ha publicado novela, La invención de Morel y cuentos, y ha hecho cuentos en colaboración con Jorge Luis Borges, que lo consideraba el más grande escritor argentino que había. Bueno, yo no diría eso, eso quedará en realidad a consideración de los lectores, pero sí que Alfredo Bioy Casares tuvo una significación muy grande en la época en que vivió, particularmente en la primera mitad del siglo XX y un poco más después. Su escritura es una escritura clásica, también su vida, porque él nació en 1926, entonces fue un escritor muy precoz, escribió su primer cuento cuando tenía 13 años y luego a los 16. Luego se casó con Silvina Ocampo, la hermana menor de Victoria Ocampo. La conoció en la casa de Victoria. Victoria Ocampo fue una escritora notable acá en la Argentina que editaba la revista Sur, que reunió a los talentos de aquella época, y hasta que la revista se editó, sigue siendo una de las revistas literarias más famosas de Latinoamérica, y creería yo que del mundo, porque era realmente muy buena. Bueno, pues él se casó con Silvina, y con Silvina también escribió. Como dije, fue un autor notable y fue muy conocido. Integró una pequeña élite de escritores que pertenecían, digamos, a la alta sociedad, para decirlo de alguna manera. O sea, acá los países sudamericanos tienen una pequeña aristocracia que viene de la época en que se pronuncia la independencia, y que luego aquellas personas que descienden de los que en la independencia o luego en las batallas o luego debido a las riquezas adquiridas
durante muchos años, han pertenecido a las clases altas del país, a su gobierno o a sus clases ricas, integran lo que es una pequeña aristocracia. A esa pertenecía Alfredo Bioy Casares y su mujer Silvina Ocampo. Bien, la escritura de Alfredo Bioy Casares es, como dije, una escritura clásica. Ahora, este cuento se inserta dentro de una clase de literatura que practicaba también Jorge Luis Borges, que también es vecina de la que escribió Roberto Arlt y muchos de los escritores de la época. Es una escritura que tiene que ver con el idealismo, tiene que ver con los fantasmas, tiene que ver con las máquinas prodigiosas, y tiene que ver sobre todo con algo que era común en Europa, también en la época posterior al realismo, en una época en que se usa la escritura romántica, porque también tiene mucho de lo romántico que se le llama ahora gótico. Cuando el romanticismo está exacerbado, decimos que es literatura gótica, y en ese carácter también se podría inscribir en Memoria de Paulina, en literatura gótica. Bueno, pues ustedes habrán leído el cuento entonces, y resulta que el personaje es un personaje atribulado. Yo la verdad lo leí muchas veces el cuento, y hay cosas que no terminaba de entender, porque el personaje hablaba en plural, cuando decía que ellos habían compartido la vida en común, que habían, me estoy refiriendo a una vida de noviazgo, ¿no? Que habían compartido la infancia, que habían sido muy unidos, que ella jugaba un poco a las visitas cuando recibía gente, que le gustaba arreglar la casa, que los padres no habían sido contemplativos con su propuesta de matrimonio. Ahora bien, a pesar de que él describe todo esto, no hay una mención acerca de que ella se considerara su novia para casarse, porque cuando ella se enamora repentinamente de este señor Julio Montero, y le anuncia a él que va a casarse, no se produce una verdadera ruptura. No es que ella habla lamentando lo que ha sucedido, sino más bien como si se lo contara a un amiguito de juegos. Entonces uno no sabe si el protagonista ha imaginado muchas de las cosas que nos dice. Incluso cuando habla en plural, yo tiendo a creer que el protagonista, ilusionado, con Paulina, ha inventado todo esto porque esto es verdad para él, pero en realidad no es verdad. Como es hija del romanticismo, esta literatura, del romanticismo exacerbado, literatura gótica, Paulina es perfecta. Y él lo que hace, y esto es universal, cuando alguien se enamora idealmente, ya sea de una mujer o de un hombre, lo considera perfecto y se considera alguien con un parecido remoto que en realidad a lo único que aspira es a identificarse con el ser amado pareciéndose a esa perfección. Y esto es un clásico de toda la literatura romántica y de la literatura gótica. Y se repite acá. Bueno, pues lo dice claramente el protagonista, que él está tan identificado con la perfecta Paulina y que él es nada más que un remedio muy distante de lo que Paulina podía ser en su perfección. Así que esto es puro romanticismo. Entonces él vive esta vida con Paulina, y los padres de Paulina le dicen que no podrá casarse con ella hasta que no se doctore, porque él ha sido un escritor de rápida fama que aparentemente la ha perdido. No sabemos la edad que tiene el protagonista, pero me inclino a creer que andan los 20 y tantos, y probablemente Paulina también se han sido compañeros de infancia. Bueno, pues está en camino de doctorarse cuando va a dar una fiesta para un señor Julio Montero que está descrito como un ser repugnante. Digo repugnante porque la descripción que hace del personaje es, no solo es un personaje con un cierto grado de violencia, que es hirsuto, que no llama realmente a ninguna complacencia por parte del lector. Y efectivamente, él tiene una frase que también es universal.
Digo porque solo he sentido. Dice que lo acompaña Montero hasta la puerta para sentir el placer de que se va. Y yo creo que son estas cosas universales lo que hacen a los grandes escritores. O sea, son aquellos que nos dicen estas cosas pequeñas o grandes que son de todos, ¿no? Esto de acompañarlo hasta la puerta realmente, no porque uno tiene el placer de acompañarlo, sino porque por fin se va. Bien, y bueno, y este Montero resulta un acontecer, un azar siniestro, porque en esa pequeña fiesta que él hace para presentarle escritores a Montero, está Paulina. Paulina traba conversación con él y parece ser que es allí donde se enamora. Bueno, pues como ustedes saben, poco tiempo después de la fiesta, Paulina lo visita para anunciarle que se casará con Montero. Pero no le dice directamente que se casará con Montero, sino que él, despavorido, que no ha querido entablar un diálogo franco, que no ha querido decir las cosas por su nombre, porque en realidad no quiere oírlas. Entonces, la conversación es muy escasa, esa conversación de ruptura es casi inexistente. En algún momento él pregunta, ¿vas a casarte? Y ella le dice que está enamorada de Montero, que va a casarse. Bueno, y aquí entonces se produce la gran desesperanza de él, y él se da cuenta que esta vida, este romance con Paulina ha terminado, y decide irse a Inglaterra. Decide viajar con una beca que tiene, y vivirá 2 años ahí, y tratará de olvidarla, y de veras la olvidará, porque las cosas son tan distintas y la geografía es tan diversa, y él no lee nada que venga de Argentina, y ni siquiera los telegramas, y no recibe comunicación de nadie, así que ha olvidado a Paulina, pero ni bien vuelve, otra vez la recuerda. Porque claro, es Buenos Aires. Es cierto que también él dice que no es el recuerdo de Paulina, sino que es Buenos Aires. Porque claro, esto hace que Bioy Casares comparta este amor que Borges sentía también por Buenos Aires, ¿no? Un amor que tiene que ver con la luz, con el barrio, con el sitio, con algo, que no es nombrable así nomás, porque no es que son sus plazas, sus flores, sus edificios, qué sé yo, no. Es algo que no se sabe bien qué es algo que es Buenos Aires. Entonces él vuelve y recuerda a Paulina, y ahora ya tiene interés en saber qué ha pasado, ¿no? Y entonces se entera, porque está tratando de ver a quién le va a preguntar, y finalmente no quiere preguntarle a los padres de Paulina, porque no ha quedado con ellos en buenos términos después que ellos se han negado a que él se casara antes de doctorarse, y ha sucedido esto, que se ha enamorado de Montero. Entonces llama al informante, a un amigo que él tiene, para preguntarle. Y lo primero que hace es preguntarle por Montero, porque Montero ya no vive más en la misma casa donde estaba. Y el informante le dice, está preso. ¿Pero cómo? ¿No te has enterado de nada? Y entonces le cuenta que la noche de su partida, Montero persiguió a Paulina porque la había visto en su casa, y en un ataque de celos la llevó al Tigre, a un hotel, y la mató en un hotel del Tigre. Acá, en un par de pequeñas frases, aparece el Tigre. El Tigre es una localidad vecina a Buenos Aires, en el conurbano, donde está el río Paraná, el legendario río Paraná, y está repleta de islas. Y es un lugar donde han acontecido cosas siniestras. De hecho, ahí se suicidó Leopoldo Lugones, y han habido muchos crímenes. Y es un lugar muy frecuentado en aquella época, en la época en que pensamos que transcurre el cuento, en la época en que Bioy Casares lo escribe, que es antes de los años 50 inclusive, puede ser antes de los años 50 o puede ser después, pero es más o menos. Es una época en que el Tigre era habitado por malandras, o sea, personas de vida oscura que habían cometido algún crimen y que se refugiaban ahí por el escaso control que había y la posibilidad que había de esconderse sin que nadie los encontrara. Entonces era un sitio de pequeñas casas, de isleños,
que vivían allí y también de gente que no se sabía muy bien de dónde venía. Y había algunos hoteluchos, hoy convertidos en prósperas posadas, donde aparentemente Julio Montero mata a Silvina, a Paulina. Bien, pues entonces viene el desenlace del cuento. Yo creo que es el desenlace lo que transforma este cuento en algo importante, en un cuento importante. Y digo que es el desenlace porque el desenlace nos plantea primero un misterio, no sabemos bien qué es lo que ha pasado. Silvina ha venido a visitarlo, ¿no? Silvina ha venido desde el más allá a visitarlo. Y en el desenlace se ve que si bien es cierto que él al principio piensa que Silvina ha venido a visitarlo, Paulina ha venido a visitarlo para decirle que la verdad es que siempre lo amó a él y que Julio Montero fue una equivocación, después se convence que es al revés, que no es cierto, que Paulina no lo ha amado nunca. En realidad, el que lo ha visitado, el que ha venido del más allá, no es tampoco Julio Montero, son los celos de Julio Montero, que personificados en una fantasía que él crea, ingresan a su mundo subjetivo, ingresan a su visión. Entonces esto nos pone en contacto con algo muy novedoso, que es que el cuento termina de una forma asquerosa, porque el protagonista siente por Julio Montero una sensación de asco. Y de golpe ese asco, él lo ha tenido ahí. Es como si, pues, él mismo lo ha traído. Esa situación asquerosa donde el rival ha venido a apoderarse de su propia persona para presentarle a Paulina, una Paulina que en realidad es una traidora porque no lo ha amado nunca. Entonces es esta vuelta de tuerca lo que convierte a la narración en algo realmente extraordinario, porque si uno puede sentir el asco que puede haber sentido el protagonista al venir a él, Julio Montero el rival, el hombre que mató a su amada, ¿no? Si uno puede llegar a sentir eso, es porque realmente el escritor ha logrado su finalidad, ¿no? Porque Montero ha resultado más real en su imaginación y en su fantasía que la mismísima Paulina. Porque acá entonces lo que se ve claramente es que todo esto es una enorme fabulación. Tal vez el amor no sea verdadero, tal vez Paulina ni siquiera haya existido, tal vez todo esto sea un enorme cuento chino, ¿no? Nos quedamos sin saber qué es. Porque en realidad es un montaje, lo que ha hecho el escritor, es un montaje de sentimientos que parten de un romance, de una vida bucólica, de unos sentimientos perfectos, de unos sentimientos sin tacha, para ir hundiéndose poco a poco en el crimen y en la desazón, en la traición, en el mal amor, hasta el momento final de la desdicha. Así que bueno, yo voy a dejarle la palabra a alguien más. Muy, muy bien, pues gracias. No, has apuntado muchas cosas, muchas líneas de comentario o de interpretación del texto muy interesantes. Y bueno, ya he apuntado por aquí algunas cosas para contestarte más tarde. Bueno, pues ahora que nos comente Lázaro un poco sus impresiones sobre este cuento. Bueno, Lázaro. Yo de toda esta experiencia, lo que me quedo es con la conferencia de Graciela, porque fue una perfecta conferencia, maravillosa, que por supuesto, ya le explicaba, pues, supera ampliamente al cuento, ¿no? Y aquí me hace plantear sobre el tema de la relectura, ¿no? Es decir, yo puedo coger cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, este boli, y empezar a cosas y cosas y cosas, y entonces después lo describo el boli, y cualquiera si no ha visto el boli personalmente o no lo ha tocado, pensará que el boli es tal como lo... Entonces esto para mí es una relectura. A ver, yo lamentablemente, y lo siento por Graciela, porque no tengo tan buena opinión del cuento. Este cuento lo he leído 4 veces.
lo he leído 4 veces porque no me entraba, era confuso, ¿no? Para mí era muy confuso. Y yo creo que hay que hacer una cordialidad con el lector, es más o menos ser claro, ¿no? Así que era muy confuso y ya explicaré algunas cosas, algunas razones de por qué. Lo he leído 4 veces, 2 en el link que me había mandado, y luego descubrí que lo tenía en mi biblioteca, el libro de Historias Fantásticas de Adolfo Bioy Casares, ¿no? Bueno, entonces, a ver, yo encuentro que es una prosa más que gótica o romántica, yo diría que acartonada, ¿no? Escribe como, claro, como un señorón, ¿no? En este cuento, porque no he leído tanto de Adolfo Bioy Casares como para juzgar toda su obra, ¿no? Pero escribe como un señorón justamente de principios del siglo XX, ¿no? Y además, claro, este cuento se nota porque con este Julio Montero, el repudiable Julio Montero, él se trata de usted, ¿no? Es decir, hasta los años prácticamente 60, no sé en otros países, pero en Argentina, los adultos se trataban de usted, a menos que fueran amigos de la infancia, ¿no? Bien. Y hay una cantidad de cosas, claro, que reflejan un poquito la época. Entonces, él nos cuenta, el narrador, cuyo nombre aquí no aparece, ¿no? Nos cuenta que fue un escritor de éxito fugaz, ¿no? Es decir, tuvo un éxito, pero no sabe qué tipo de escritor y se lo olvidó. Ahora, si es veinteañero, bueno, tranquilo, hay que escribir unos cuantos libros antes de más o menos tener cierto renombre, o sacar un libro explosivo, ¿no? Como fue el caso de David Monteagudo con el libro Fin, que tuvo tanto éxito, ¿no? Pero bueno, Adolfo Bioy Casares nació en 1914, no sé si ahí... Sí, ahí creo que dijo una cifra, Dijo Graciela, 26. un Sí, poco, sí, un no, poco no, excesiva. es inexacto, es en 1914. Yo justamente entré en duda, pero yo estaba seguro que era así, pero por las dudas, mientras hablaban me fui a fijar ahí en la Wikipedia, en el teléfono, y sí, en 1914. Yo sabía que en 1914, que es un año bastante memorable, ¿no? El año 1914, ya sabéis por qué. Y además lo identifico con el nacimiento de mi padre, que nació en 1915, ¿no? Y más o menos de esa época. Bueno, es notable, hay una cantidad de cosas que revelan su pertenencia a la clase alta en el mismo cuento, ¿no? Por ejemplo, el edificio ese donde vive, donde está el departamento, como se dice en Argentina para los apartamentos, el departamento, tiene detrás del hall, tiene un jardín, ¿no? Esos eran edificios muy lujosos, existen, ¿no? Todavía, pero no sé si siguen haciendo. Con digamos, lo que es el patio de luz o el patio trasero de los edificios, había un jardín, ¿no? Y que además está iluminado, ¿no? Con mal gusto, ¿no? Es decir, con una luz lila y otra luz, no me acuerdo si verde o algo así. Bueno, Naranja. bueno, naranja, qué horror. Para iluminar las hierbas, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una clave, ¿no? Así que nos presenta el barrio, nos dice cuál es, pero supongo que debe ser el barrio norte, el barrio donde vivía Bioy Casares. A Bioy Casares lo conocí personalmente de manera muy somera, porque él solía ir a cenar con su esposa, con Silvina Ocampo, a un restaurante de Gioia que se encontraba bueno, cerca ahí de la Recoleta, ¿no? Pero en la parte en el que se llama el Bajo, sí, donde vivía él. Bueno, y yo una vez estaba cenando ahí, íbamos con los amigos, un restaurante barato, por cierto, un restaurante barato, una fonda, donde se comía muy bien, ya no existe más. Y cuando lo vi ahí me acerqué a saludar, ¿no? Porque había leído
La invención de Morel, que me había interesado. La voy a tener que releer ese, ¿no? Bueno, y entonces me invitó a que pasara por su casa, ¿no? Y efectivamente pasé, un piso muy bien puesto, así que me invitaron a tomar un café y unas pastas y hablamos un poco. Yo le dije que en esa época yo todavía no había publicado mucho, ¿no? Así que quería ser escritor y qué sé yo, y así. No me hizo mucho caso a eso, ¿no? Así que parece que no llegué a ser Julio Montero. Bueno, nada, me atendió con mucha amabilidad, una persona exquisita realmente, ¿no? Era una persona exquisita. Pero no puedo decir mucho más de Clio Casares. Ahora, las cosas que he leído yo lo encuentro un poco farragoso, ¿no? Lamentablemente, lo encuentro farragoso y demasiados no. Entonces, aquí tengo algunas cosas que me parece que son delitos literarios, ¿no? Bueno, aquí tiene una frase, por ejemplo, cuando la entreví, tuve una revelación instantánea, ¿no? Bueno, una revelación instantánea me parece que está, ¿cómo sería? Pero es un poco redundante, ¿no? redundante. La palabra, que ya a mí se me escapan las palabras, ¿no? Pero parece, porque Casares tiene muchas palabras. Entonces, encuentro que el final yo creo que es demasiado explícito, a pesar de ser farragoso y que no se le entiende mucho de qué va, hasta que lo lees 3 o 4 veces, entiendo que es demasiado explícito, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo digo desde mi punto de vista, también hay que tener en cuenta que tengo cierta tendencia, cierta afinidad por los exabruptos literarios, ¿no? Digamos así, que la literatura un tanto gamberra y estacional. Entonces lo encuentro muy... a ver, ¿dónde que lo encuentro demasiado, digamos, snob? Por ejemplo, él escribe, ay, se me fue, a ver, ya, hoy es un día de confusiones. Bueno, pero algunos ejemplos que lo voy a inventar yo, ¿no? Por ejemplo, él dice, supongo que está esperando una cosa, un momento crucial, algo, y pone, en ese momento estaba leyendo el párrafo tercero del libro, pongámosle, de Kisling Borlake Painting, ¿no? Referente a la batalla de tal lugar, ¿no? Todo eso no viene a cuento, en este cuento no viene a cuento, ¿no? Y sigue, ¿no? Así que, y después estas cosas que también las hacía Borges, pero no sé por qué en Borges quedaban mejor. Entonces, que te distrae de la trama o que embarra la trama, ¿no? Con citas literarias, eruditas, cosas por el estilo, que no tienen que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, no sé, eso es una cosa que no me gusta nada. Y, digamos, todos esos alardes de erudición, y que además enlentecen, ¿no? Enlentecen el desarrollo del argumento, del cuento, ¿no? Así que yo le encuentro todo esto, y finalmente me parece muy rebuscado todo el final, que al final se le aparece lo que puede ser el fantasma ¿cómo se llamaba? De Paulina. Me tuve que acordar de Graciela Paulina Molinelli. El fantasma de Paulina, que resulta que es una proyección del pensamiento de Julio Montero, ¿no? Y así, eso me parece demasiado rebuscado, y además trata de explicarlo todo esto, con lo cual no se produce un final redondo, tajante, que es lo mejor. La vez pasada hablábamos entre nosotros, no en estos programas, de la importancia que tienen los arranques de las historias, y sí, tiene mucha importancia. Y los finales también, ¿no? En el final tienes que sentir que el final es completo, redondo, ¿no?
Y en este caso no, se trata de hacer una cantidad de explicaciones que a mi juicio no vienen al caso. Bueno, estos son los defectos que le veo a este cuento, y fuera de eso me parece un estilo un tanto arcaico, ¿no? Incluso para la época en que lo había escrito. Poco después aparece, por ejemplo, aparece Cortázar, que escribe, digamos, con elegantes hachazos, ¿no? No como Roberto Arte, que da unos hachazos no muy elegantes, pero también bastante efectivos, ¿no? Bueno, Bioy Casares no está en esa vibración. Y eso es lo que puedo decir. Por lo menos este cuento, ¿eh? Vale, muy bien, pues gracias, Lázaro. También he tomado nota de algunas cosas que has dicho con las que coincido, luego ya te lo comentaré. Bueno, pues ahora a ver qué nos cuenta María José. Cuando quieras, María José. Pues me han dejado muy poco para contar, han sido exhaustivos y muy acertados. Tanto Graciela como Lázaro creo que han tenido miradas sobre aspectos distintos de la obra y muy atinadas. Bueno, ¿qué he visto yo? Pues yo he visto un ejercicio complejo de literatura, un ejercicio literario complejo y, bueno, atractivo para quien está dispuesto a entrar dentro de una literatura experimental. Y realmente demasiado complejo para quien busca otro tipo de literatura mucho más clara y más comprensible. Dicho esto, bueno, el argumento ya lo ha referido muy bien Graciela. Esto en realidad es una historia de amor. Es una historia de amor atravesada por los celos. Y esa historia de amor parte de una manera romántica, idealizada, de concebir la historia o de partir de la historia. El lector no sabe más que lo que le dice el narrador, y el narrador le va adentrando por derroteros, pero va tomando caminos divergentes, va arrastrando al lector. Así que le presenta una realidad inicial, pero pronto la empieza a desmontar y aparecen otras realidades hasta que se cruza la fantasía, una fantasía que ni siquiera viene del propio narrador, sino que parece que es una emisión que le llega a él de los sentimientos violentos de celos que experimenta el personaje que tiene presencia en la trama, pero que menos habla, no dice apenas nada. Y sin embargo, la fuerza de ese sentimiento, la fuerza posesiva, violenta de ese sentimiento, va a ir chocando con esa narración tan idealizada, tan bonita, tan armónica, que nos va describiendo el narrador primeramente. Esa penetración de la violencia al final lo desmonta todo y nos va narrando distintos planos y no sabemos nunca cuándo es la realidad y cuándo es la fantasía. Lo va desvelando poco a poco. En los párrafos finales es cuando se adivina o se advierte o se cree advertir, porque tampoco queda, a mi juicio, absolutamente claro qué es lo que ocurre, qué es lo que ha ocurrido. Es verdad que parece que todo ese idealismo que él expuso inicialmente fue una fantasía suya y que realmente lo que cobra realidad es la fantasía del otro. Es muy complejo. Yo creo que, bueno, como ejercicio literario está bien y es bonito ver cómo se introducen en la literatura distintas maneras de abordarla y otros componentes que destruyen la propia claridad narrativa
y sujeta al realismo de las historias. Es interesante. Pero dicho eso, también hay una gran confusión que no siempre se resuelve acertadamente. Los personajes están presentados con rasgos, bueno, Paulina se le representa por lo que él dice más que por lo que diga ella y por los gustos que tiene, que tampoco me parece que sean definitorios de un carácter, que le gusten las uvas o los caballos o... No parece decir mucho de una personalidad. Sin embargo, eso es lo que crea la afinidad entre ellos. Él dice que se siente absolutamente vinculado a ella porque coinciden en todo. O sea que él de alguna manera también se presenta así. Pero luego también aporta rasgos propios que insiste una y otra vez en que son antagónicos con el tercer personaje. El tercer personaje es, como ha dicho muy bien Graciela, es un personaje que no entra por los ojos, que crea casi inmediatamente un cierto rechazo, el que te traslada el narrador, pero es el que se apodera de la historia. También porque lo quiere el narrador y el que introduce su fuerza, sus sentimientos violentos y posesivos en la historia y el que le da la vuelta a todo. Bueno, no sé, yo creo que no me adentraría demasiado en este tipo de literatura. Me interesa conocerla, pero como lectora no me capta, no me seduce. ¿Qué otra cosa quería decir? Pues sí, el estilo me parece un estilo muy cuidado, muy claro, muy perfecto, de una persona con gran dominio de la escritura, de una persona madura en la narración, pero todo al servicio luego de una fantasía que destruye esa armonía narrativa. Y bueno, conviven en esta historia escenas de realismo, los escenarios parecen reales, te conquistan, parece que te adentras en ellos, pero luego también introduce cosas que no tienen explicación posible, que el lector, si quiere ser lógico, no acaba de entenderlo y no puede preguntar al narrador. No, le falta, a mi juicio, le falta lógica interna. Ya sé que es difícil introducir la fantasía y que aparezca también la lógica interna, pero creo que ese es el gran mérito literario que han conseguido algunos. En fin, no sé si hay algo más que quisiera decir. Creo que lo fundamental ya lo he dicho. Vale, muy bien, pues gracias. También ya he ido tomando nota también de algunas cosas. Bueno, luego puede ser que ahora con lo que diga yo, a lo mejor os surge algún otro comentario a cualquiera de vosotros tres. Bueno, yo tengo varias cosas que había apuntado, algunas se han comentado ya, y lo que algunas son de carácter genérico, ¿no? Sobre la literatura o cómo escribe Bioy Casares, porque yo he leído algunas otras cosas suyas, algunos, como por ejemplo La Invención de Morel, que quizá es su obra más famosa, y encuentro siempre lo mismo, ¿no? Que lo veo uno de estos autores artificiosos, ¿sabes? Que todo lo que escribe es un artificio y en cambio no, un juego intelectual, digamos, y en cambio no contienen mucha verdad, ¿sabes? No, creo que no habla sobre él mismo, no se está exponiendo ahí,
no tienen, o sea, sus textos no tienen verdad, sino que los ves más como una construcción intelectual, hecha con inteligencia, compleja y tal, pero un poco artificioso quizás. En cambio, lo que es cierto es que escribe muy bien. O sea, yo veo que es un estilo muy elegante, escribe con mucha elegancia. Y yo disiento un poco con los que consideran que quizás que es confuso o tal, porque yo veo que lo explica todo yo creo con mucha claridad, ¿no? Lo va exponiendo todo para que el lector entienda un poco lo que está pasando, digamos, ¿no? Entonces, en el libro, en el cuento, he encontrado algunos aciertos, algunas cosas muy buenas. Está escrito con elegancia. Se nota para los que hemos leído mucho a Borges, pues notas la influencia de Borges, porque eran amigos. Bueno, o sea, hay un libro que se ha publicado con las cartas. Bueno, no, el diario era diario de, no sé, diario de Borges y bueno, y Borges, hoy he comido en casa de Alfredo, de Bioy Casares, no sé cómo lo dice. Otro día, hoy he comido en casa de hoy he comido, o sea, siempre, casi siempre comían juntos y luego charlaban y tal. Entonces está claro que hay una gran influencia, ¿no? Y claro, ves cosas que quizás resulta que el inspirador principal o el autor originario pues era Bioy Casares y no era Borges. Y en cambio cuando lo lees en Bioy dices, ostras, aquí Borges, ¿no? Eso es algo que nunca sabremos, pero claro, el que lo hace mejor es el que acaba imponiéndose, digamos, ¿no? Como en el caso de Borges. Pero aquí en el cuento he visto algunas frases que son muy borgianas. Una es que dice, todo poema es un borrador de la poesía y en cada cosa hay una prefiguración de Dios. Esto casi me suena dicho por Borges cuando estaba cogiendo el bastón, así hablando, todo poema es un borrador de la poesía y en cada cosa hay una prefiguración de Dios. Muy borgiana la frase, ¿no? Entonces encuentro en este cuento hay cosas muy buenas, desde el punto de vista estrictamente literario. Hay grandes aciertos, ¿no? Cómo describe, por ejemplo, cómo describe al personaje, al Julio Montero ¿no? Cómo cómo lo despacha con unas pocas frases muy eso que lo definen, ¿no? Cuando dice que le hace esa primera visita antes de la fiesta que le monta, bueno, de la fiesta, del encuentro, de la tertulia que le monta, pues viene una visita y dice, llegaba con esa, es que es lástima que no apunte la frase concreta, pero con esa imposición, con esa premura del que no ha sido publicado y que parece que el mundo le debe algo, ¿no? Y que por lo tanto tiene todo el derecho a irle a disponer del tiempo ajeno. Sí, exacto. Está muy bien dicho con una frase muy precisa. Y luego también, como dice de pasada, ¿no? Como le saca los defectos a su literatura, al aspecto exclusivamente literario del personaje Montero, ¿no? Cuando dice, ves ese trabajo, esa cosa laboriosa por encontrar la palabra, por ir buscándola. Está muy bien, eso está definido con unas pocas frases, pero se entiende muy bien y hay mucha calidad. Y luego hay cosas muy buenas cuando dice, cuando Paulina le dice, claro, en ese encuentro en que Paulina vuelve para decirle que se ha enamorado y tal, y empieza a hablarle y él está tan metido en su idea prefijada de que es uña y carne con Paulina, que primero cree
que está refiriéndose a ellos dos, que está refiriéndose a él. Y luego, cuando se da cuenta de que no, de que está hablando de otro y encima del tipo ese, pues dice, no sabía si Paulina hablaba en broma o en serio. No sabía qué expresión había en mi rostro. Eso está muy bien descrito. En una situación que estás tan, te has quedado tan eso que no sabes qué cara estarás poniendo, ¿no? Está muy bien. Y luego otra frase borgiana, pensé en acuarios, en peces en acuarios, ¿no? Cosas. Y luego una cosa muy, muy buena, que yo creo que es un acierto literario, y que Borges tiene momentos también parecidos, ¿no? Porque Borges tan intelectual, tan anglófilo, ¿no? Y tan anglófilo. Y todo esto, pues aún así era muy argentino y al final lo argentino bueno, le emocionaba, cosa que para él era como una contradicción, ¿no? Entonces cuando dice eso de que cuando vuelve, cuando el protagonista, que no olvidemos que es un narrador personaje, es un narrador en primera persona, o sea que no le podemos pedir al narrador que, en todo caso, sería el autor, el que nos o sea, es un narrador personaje. Bueno, cuando vuelve de Inglaterra, de los 2 años que ha estado allí, entonces cuando llega a su habitación, nota que está conmovido, pero se da cuenta de que no le conmueve los recuerdos de Paulina y toda esta cosa, la presencia de Paulina que ha vuelto. Dice, entonces noté con una de esas que lo que me conmovía era esa luz enfática que entraba por la ventana. Era la luz de Buenos Aires, ¿no? Eso también creo que está muy bien, que es algo que ha comentado Graciela antes también, ¿no? Luego, pequeñas descripciones muy buenas, porque esta es una historia psicológica, una historia de, pues eso, ¿no? Artificiosa, una cosa muy bien construida. Por lo tanto, los escenarios no son importantes, ¿no? Hay unos interiores sobre todo, pero como aquí en una frase dice, era un día claro como el cristal y muy frío. Un día claro como el cristal y muy frío, ¿no? Creo que esta frase es de gran escritor, ¿no? Bueno, yo en cambio lo que no, o sea, creo que es muy interesante esta vía que ha abierto Graciela, esta interpretación de que en realidad él se montaba, el narrador este narrador personaje, se montaba toda la película él solo, ¿no? Sí, que esto es verdad que es muy típico de la literatura romántica, porque la literatura antes era eminentemente masculina toda, y había esta construcción, ¿no? De la figura de la amada ideal, y bueno, todo lo que ha dicho Graciela lo suscribo, todo lo que ha dicho en ese sentido. Entonces lo que sí que sería experimental, lo que sí que sería ya más vanguardista es hacer el cuento contado por ella. O sea, ¿cómo lo contaría ella? Quizás no era nada de eso, porque ella, fijaros que él dice, estábamos tan unidos desde la infancia, éramos tan amigos, que bueno, que no nos planteábamos los términos de un noviazgo normal, ¿no? Sino que teníamos claro que sí, que nos queríamos casar, pero tampoco, o sea, nunca, no se me ocurría decirle te quiero y tal, ¿no? Porque entonces, ojo, ¿eh? O sea, él está disfrutando de una amistad, pero parece que él tiene clarísimo que son 2 almas unidas al máximo y bueno, y vete a saber lo que pensaba ella, en el sentido muy interesante lo que apuntaba, digamos, Graciela, ¿no? Y luego en cambio, en lo que coincido más con Lázaro o con María José, es en que precisamente esta necesidad de construir una historia que dentro del género fantástico, y sí, un poco gótica en el sentido de que hay una aparición, también podría recordar un poco a algunos cuentos de Henry James, en los que aparece, hay
hay una entrevista, una eso con el ser amado en este caso, y que luego resulta que no apareció ella de verdad, que era como era digamos una proyección ectoplasmática, ¿no? Y entonces la construcción esta, casi como, o sea, yo creo que el cuento precisamente está lastrado primero por esa falta de realidad, de verdad, que yo digo siempre, ¿no? Que yo encuentro que falta un poco en Bioy Casares. En Borges también falta, pero es que Borges, en cambio, lo contrarresta con, con otras cosas que le dan una calidad brutal. Pero en cambio él, como se queda un poco más abajo en otros aspectos, pues se queda un poco más en el ejercicio. Entonces el cuento está lastrado por la necesidad de esta precisamente de cerrar y de que al final haya estos giros de guión y que todo se explique. Yo el detalle, por ejemplo, del caballito de Jade, bueno, el caballito ese, el caballito rampante, ¿no? Que le regala a ella, y eso es muy de película, de guionista, de película policíaca, ¿no? De película de Hollywood, el detallito, incluso incurre en una cosa un poco ridícula, que es porque no está hablando de una fotografía o de una película, de un vídeo, que entonces no existían los vídeos domésticos. Está hablando de un recuerdo. Entonces, hostia, claro, entonces me di cuenta de que en mi recuerdo estaba el caballito en la estantería y tal. Entonces, para mí, que tenga esta necesidad un tanto pueril, ¿no? De cerrar toda esta intriga casi policíaca, ¿no? Con esos detalles que le hacen comprender en realidad. Sí. Sí. Bueno, perdonad, es que tengo que ausentarme. Entonces, bueno, os dejo que sea en todo caso María José, si queréis, o Lázaro quien despida este programa, porque yo lamentablemente no puedo continuar. Así que os dejo un momento, luego ya cerraré, ¿vale? Cuando queráis podéis concluir. Esto es una intriga también literaria. Sí. ¿Qué ha pasado? Que de pronto... Yo olvidé una cosa, lo del caballito, olvidé. Olvidé que tenía que hacer mención al caballito, porque para mí, y esto es una deformación porteña, el caballito es un signo o un símbolo fálico. Y está claro que el caballito es un símbolo fálico, porque él se lo regala cuando todavía ellos no han tenido intimidad. Está diciéndole, bueno, pues esto va a venir, pero ella lo rechaza, porque está por irse con otro. Y luego el caballito aparece en el sueño. Mejor dicho, aparece como una falta el caballito. Parece que ha vuelto a la... Bueno, parece que vuelvo de momento, aunque no sé si me volverán a interrumpir. Espero que no. Intriga. Espero que no. Sí, parece ser que hay un incendio, o bueno, hay humo. Hay humo cerca de casa, entonces mi familia estaba un poco asustados, pero parece ser que la cosa no iba en serio, digamos, ¿no? Espero que no vuelvan a interrumpirme, que no sea que sí, que va en serio la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba comentando que para mí eso precisamente es lo que lastra la calidad literaria que tiene el cuento, el hecho de tener que cerrar que hacer encajar todas las piezas de esa intriga detectivesco fantasmal, ¿no? Para mí eso precisamente, que eso ya lo encontré en La Invención de Morel, ¿no? En su famosa novela breve, también vi eso un poco, ¿no? Esa necesidad de que todo al final cuadre, que todo se explique, en este caso con una explicación que claro, que incluye el elemento fantástico, eso sí que es evidente, pero para mí eso precisamente es un defecto, ¿no? Entonces, bueno, nada, y un poco para terminar con un poco de mala idea, ¿no? Un poco de mala baba, decir que nunca sabremos si Bioy Casares habría tenido tanto éxito o
tendría el prestigio que actualmente tiene si no hubiese sido amigo de Borges, porque claro, que Borges diga que tú eres el mejor escritor y que haga publicidad de lo que tú escribes, hombre, es una ayudita pequeña, ¿no? Entonces también un poco en broma diría que fijaros si se nota la influencia de Borges, o quizás esa hermandad con Borges, que un día comentábamos aquí, cuando comentamos el sur, Borges, pues al final en sus cuentos siempre sale el tigre, ¿no? Pues bueno, en este cuento resulta que también sale el tigre. No es el felino, pero es el barrio del tigre, o sea que más borgiano imposible, ¿no? Bueno, en fin, a mí es un cuento que no me acaba, digamos, de satisfacer, a pesar de las virtudes que tiene, por esas cosas que he comentado y que no voy a repetir. No sé si tenéis alguna... Sí, yo justamente me vuelvo a recalcar esto que tú mismo has dicho, que demasiada explicación o algo así, ¿no? Que es justamente lo fantástico se opone a lo explícito. Bien, sí, bien. Sí. Claro, un poco iba por aquí la cosa. Las cosas fantásticas son inexplicables. Que se explique todo y que todo quede explicado, ¿no? Aunque sea con ese elemento fantástico, pero que todo quede tan justificadito con los detalles, con el caballito, con todo esto. No sé, en eso coincido contigo, Lázaro, sí, ciertamente. Bueno, sobre el incendio ese, parece ser que hay una casa que está ardiendo realmente, pero bueno, es a una distancia prudencial, pero ahora cuando terminemos iré a ver qué es lo que sucede. Bueno, eso le dio más énfasis a la intriga. Y tú, Graciela, estabas diciendo algo, ¿no? Sí, no, yo estaba diciendo que el caballito, a mi juicio, es un elemento erótico, significa que es un elemento fálico. Y pues él se lo regala diciéndole, esto estará entre nosotros. Y luego ella lo rechaza, porque en realidad no estará, se ha enamorado de otro. Y después aparece de nuevo el caballito como un elemento muy importante en la visión que él ha tenido. Porque él dice, ¿dónde estaba el caballito? Y lo busca en su casa y recuerda que lo ha regalado. Y después aparece como que no sabe bien dónde estaba. Sí. Hay toda una mención de casi una página entera al caballito. Pero es que ese elemento lo usa precisamente para que quede claro que no podía ser una visita real de la persona, sino que era una aparición, porque resulta que ya no había en su casa ese caballito. Entonces, como el Julio Montero había visto el caballito y además le habría sentido celos porque era el regalo que le hacía él a ella, entonces en la proyección que hizo Julio Montero, en esa proyección ectoplasmática de sus celos, pues aparecía el caballito. Entonces es para que tenga coherencia, esto que dice Lázaro, ¿no? Que tenga coherencia lo que es fantástico, lo que es, bueno, no sé, yo ahí estoy más con Lázaro, digamos, ¿no? Bien, pues, y otra cosa que quería mencionar es lo de la máquina prodigiosa, porque como ustedes ven, Montero ha escrito acerca de una máquina prodigiosa, en la fabricación de almas. Esto se ha vuelto muy común en la literatura de esa época. Yo les quiero recordar que en esa época, después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra, aparece Enigma, la computadora. Sí. Y, claro, y bueno, pues ha aparecido la computadora, que es la máquina más prodigiosa de la modernidad. Sí. Y eso incide en la literatura, que le dedica varias páginas a las máquinas prodigiosas. Sí. Lo hace Borges y también lo hace Bioy Casares y otros. Muy bien. Bueno, estamos llegando ya a la hora del programa. No sé si tenéis que decir algo importante. No. Vale, muy bien. Teníamos que agregar algo, al final teníamos que... Sí, por eso. Os pregunto si tenéis que decir algo y si no, yo digo que este es el último programa de la actual temporada, digamos, de este formato, con este tipo de programa, digamos. Entonces, el próximo vídeo que colgaremos, pues será ya en la nueva temporada, dentro de un mes más o menos, nuestra nueva temporada, que será un programa con un formato diferente, un formato más de debate, más dialogado,
y con elementos nuevos, también con personajes, con personas nuevas o recuperadas, pero bueno, dejo un poco aquí. Y tendremos el fantasma de Bioy Casares y Jorge Luis Costa sí, también. por ejemplo, sí. Y Y nada más. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy y nos veremos en la próxima temporada. Que vaya bien. Adiós a todos. Chao.